este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado miedo humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. A todos y a todas a este tercer programa, tercera emisión de Ensayo General. Bueno, primero saludar acá a los compañeros Matías, Elías y Lautaro, que son esta selección sub-23 de la geopolítica, del análisis geopolítico. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, ¿no? Bueno, ¿Cómo está, compañero? El compañero? Muy bien, muy bien. Saludar al compañero Gerardo Estrada, muy gentil él en estar compartiendo este espacio ahí con nosotros, que es doctor en ciencia política y docente universitario en varias universidades, entre ellas en la Universidad de Lanús. El compañero, bueno, además de ser muy interesante en esta jornada como invitado, se especializa en la enseñanza universitaria, tanto en la prospectiva como también en la geopolítica, entre otras cuestiones. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andan Matías, Lautaro y Elías? Buenas tardes, gracias por la invitación. Entonces, a ver si torturamos a la gente que está escuchando. No, muchas gracias a usted. Bueno, en principio, como para romper un poco el hielo, y estábamos conversando unos minutos antes de salir al aire, queríamos que desarrolle un poco la cuestión, cómo es su visión actualmente, en tanto si estamos en un proceso de un nuevo orden internacional, ¿y cuáles serían los factores en pugna? Sí, acá, a ver, en primer lugar lo que me interesa señalar es que hablar de política internacional en términos de escenarios y en términos de análisis prospectiva siempre supone tiempo. Por eso es que a mí cuando me invitaron dijeron, tenemos un tiempo como para charlar, quizás ahí se puede desarrollar. No es lo mismo. Cuando uno tiene que hablar en 5 minutos, 6 minutos, o dirá obviedades o dirá cuestiones de impacto. Entonces, lo que sí tenemos que plantearnos es que es interesante y es relevante la política internacional. En realidad es una disciplina o una perspectiva bastante olvidada en nuestro país. Quizás en términos de pensamiento político y de diseño general de estrategia de acción de nuestro país, la política internacional y la inserción y el reconocimiento del escenario internacional en el cual estamos nunca ha sido de gran importancia. Es decir, ha sido una cuestión menor. Siempre nos abordamos o nos abocamos a las cuestiones netamente domésticas como si las pudiéramos romper, y están vinculadas. En ese contexto sí es indudable que identificar el escenario, tratar de leer con claridad el escenario en el cual estamos, es lo que va a delimitar o va a establecer los límites de nuestras libertades en términos de capacidad de decisión de política exterior para insertarnos en la región y en el mundo, si quieren, en su contexto más amplio. Y cuando el orden está más o menos establecido, es decir, cuando existe un orden internacional en el cual tenemos cierta claridad de cuáles son sus características, las decisiones quizás son más simples. ¿Sí? Uno puede tener, cuando hay un orden internacional, los márgenes son más acotados, pero también la incertidumbre es menor.
en tanto cuando nos enfrentamos a un proceso de cambio de orden internacional, crece enormemente el grado de incertidumbre, porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y yo lo que creo y lo que trabajo y analizo, incluso charlamos con algunos de los que están aquí, que han trabajado conmigo y son alumnos míos, o han sido alumnos míos, es el proceso de cambio del orden internacional, ¿sí? Un orden internacional que surge en la década de los 90 como sustituto de la crisis del orden bipolar y que genera un orden internacional, al cual a mí me interesa definirlo como el orden internacional global, pero un orden internacional global que está anclado sobre un modelo también de orden internacional que deriva de un modelo político y económico, ¿sí? Político y económico, no digo solamente económico, digo político y económico, que es el modelo, si queremos, de orden neoliberal, que insisto, no tiene nada que ver con el liberalismo, es un modelo distinto, es un modelo que se implanta aparentemente exitosamente en la década de los 90, sobre todo después del consenso de Washington, y el consenso de Washington establece, ¿sí? Ese consenso, una forma de organizar la economía mundial y una forma de organizar la política internacional. Ese orden internacional, que estuvo muy vigente en los 90, que se impuso en los 90, y que obviamente era lógico leerlo como orden imperante en los 90, y acá incluso podríamos tener algunas discrepancias respecto de los juicios ahistóricos, ¿no? ¿Qué pasó en aquel gobierno de Carlos Menem cuando lo leyó correctamente, pero no sabía las consecuencias? No tiene nada que ver con lo que son las situaciones ahora. Es decir, hoy es muy difícil de leer porque hoy lo que tenemos es una crisis de ese modelo de orden internacional. Es decir, el modelo neoliberal entró en crisis, esto Matías lo sabe porque Lautaro también, y Elías quizá me lo ha escuchado, pero con Matías lo trabajamos y lo charlamos frecuentemente. Entra en crisis ese modelo. Y cuando ese modelo entra en crisis, en realidad lo que estamos poniendo es en cuestionamiento el orden internacional en su conjunto. ¿Esto qué supone? Que existe un proceso progresivo de pérdida de legitimidad de este orden internacional. O sea, el orden internacional pierde legitimidad en dos aspectos: en su aspecto económico y en su aspecto político. En su aspecto económico, ¿por qué pierde legitimidad? Porque en su aspecto económico, ese orden global, diseñado supuestamente para generar procesos de crecimiento y desarrollo económico y progreso, ha entrado en crisis. Porque no genera, si bien ha generado mayores niveles de consumo en muchas sociedades, no ha generado niveles de desarrollo y de progreso en sus sociedades. Más aún, ha generado enormes brechas sociales en sus sociedades. Y más aún, ha generado enormes brechas sociales en muchas de las sociedades que lo promovieron como el orden ideal. Es decir, ha generado enormes brechas en la sociedad en los Estados Unidos, ha generado enormes brechas en las sociedades de Europa Occidental. ¿Y esto qué genera? Fuertes tensiones. Obviamente que también generó enormes brechas en nuestras sociedades, pero nosotros no lo propusimos. Nos invitaron al consenso de Washington y nos explicaron lo que era. Pero hoy le preocupa más a Estados Unidos y a la Europa Occidental las consecuencias de esto. Eso generó una quiebra. El modelo económico basado en un capitalismo financiero, que es el elemento central para la subsistencia del orden económico neoliberal, lo que hizo es empieza a entrar en crisis. Y por lo tanto entra en crisis, lo que muchas veces charlamos con Matías o con Lautaro, que entra en crisis un modelo de Estado también. Porque no existe, y acá sí, yo no creo que sea, en esto tengo alguna, no creo que sea el orden económico el que condiciona la política, sino que se necesita un orden político para estructurar un orden económico. Y por lo tanto se necesita un Estado neoliberal, ¿sí?, para poder darle forma a un orden mundial neoliberal. ¿Y que ese Estado neoliberal ha sido cooptado? ¿Por quién? Por los sectores a los cuales se han visto beneficiados por el orden neoliberal, por el orden económico neoliberal, que son pequeños sectores de la economía muy dinámicos, ¿sí?, y que han generado un enorme beneficio en su estructura, si quieren ustedes, de vínculo entre la economía y la política. Pero al mismo tiempo que esto entra en crisis, porque el orden económico entra en crisis, el orden internacional entra en crisis económica, también hay una crisis política. Y la crisis política se da en las consecuencias que empieza a tener para el modelo, si quieren o si queremos, de democracia representativa liberal, que también comienza a entrar en crisis.
decir, tenemos dos grandes puntos acá importantes para analizar a futuro, si ustedes me dijeran en términos prospectivos. La crisis del orden internacional global supondrá una crisis del orden económico global, pero también una crisis del orden político global, tal cual nosotros lo conocíamos desde que Huntington hablaba la tercera ola de los procesos de democratización. Esto va a cambiar. ¿En qué contexto? En que ese orden internacional global no va probablemente a resignarse a dejar paso a algún nuevo orden, sino que va a tratar de confrontar. Va a tratar de confrontar para mantenerlo en términos económicos y para mantenerlo en términos políticos. Y este es el escenario ahora sí que quizás nos interesa analizar. Debemos ver o tratar de analizar cuando uno hace prospectiva que hay escenarios de conflicto que son mucho más probables de lo que eran antes. La posibilidad del conflicto siempre existió. Pero lo que hoy crece es la probabilidad del conflicto. ¿Del conflicto entre quiénes? Entre aquellos que traten de reemplazar este nuevo orden, que todavía no sabemos por qué, porque es una crisis interna la que tiene el nuevo orden internacional. Algunos tienen claros objetivos, creo, en este intento de aprovechamiento de la crisis del nuevo orden, y acá pongo el caso China, que lo ve con mucha claridad. Y habrá algunos actores internacionales que tratarán de resistir para que el nuevo orden siga manteniéndose a lo largo del tiempo. Y acá hablamos de sectores políticos y sectores económicos. A nivel global, ¿sí? Pero que además supone también una crisis de toda una legitimidad de una institución, de un conjunto de instituciones que a nosotros nos gustaba decir que era la democracia, que en realidad además de la democracia eran los partidos políticos, y que hoy cuando estamos leyendo los informes técnicos, la literatura académica más seria, lo que empiezan a plantear es que la democracia representativa está fuertemente cuestionada, pero está fuertemente cuestionada porque está perdiendo su legitimidad. Esto es un poco como introducción general para ver el escenario complejo en el cual nos enfrentamos y cuáles son las necesidades que tenemos nosotros, quizá como intelectuales, como académicos, de poder contribuir a leer escenarios posibles, escenarios probables, escenarios factibles, para interpretar, y la responsabilidad que tendrán la dirigencia política, los responsables del proceso de toma de decisiones, para tratar de llegar dentro de esos a los más deseables, en términos de los límites que se nos presentan. Pero esto es lo que planteamos, ¿no? Lo que me gusta plantear es enfrentarnos a una crisis. El orden que nosotros nos contaron no va a sobrevivir claramente, y si sobrevive es un escenario de conflicto. Bueno, como introducción está muy buena, bastante profunda. Yo quería realizarle una pregunta que es respecto a si en pugna se ven, por ejemplo, algunos países que tienden hacia los nacionalismos y otros países que son, por ejemplo, en términos económicos más expansivos, como puede ser el caso de China, que evidentemente tiene un modelo en donde el libre comercio, digamos, le es bastante afín, ¿no? ¿Cree que eso es un escenario en pugna? ¿Es países que se cierran fronteras hacia adentro, por lo menos en órdenes políticos particulares, algunos más de exclusión, otros de inclusión, y otros que siguen apostando a fronteras más abiertas en términos en términos comerciales, o esos son simplemente algunas caracterizaciones dentro de otras más específicas? Es interesante la pregunta, y acá me parece que hay un autor que me gusta dar a mí, que se llama Panebianco, y que trabaja sobre algo que me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a nosotros los analistas en relaciones internacionales siempre nos interesó concebir que los estados son unidades políticas. Y por lo tanto una unidad política confronta como decía Panebianco, en una arena hobbesiana, a los Hobbes, ¿no? Yo tengo mis intereses y los otros estados tienen otros intereses. El problema es que Panebianco dice que ya no existen más solo la arena hobbesiana, sino que cada una de las sociedades de los estados tenemos pequeñas arenas o grandes arenas de conflicto internas, que son nuestras arenas maquiavelianas, es decir, los problemas que nosotros tenemos. Dentro de cada sociedad hay distintas formas de percibir lo que queremos hacer. Yendo a tu pregunta, probablemente China tenga
una arena maquiaveliana muy pequeña. Es decir, los conflictos internos en China son pocos, por su forma de gobierno, por su estructura cultural, por la homogeneidad y conducción del Partido Comunista Chino, es decir, que China puede proponerse objetivos que lleva adelante claramente. Esto es algo que no entendió probablemente la política exterior norteamericana, o lo que no entendió el consenso de Washington, incorporo acá. Creyeron que China era un país muy marginal, ¿sí? Y lo veían en la década de los 90 como un país pequeño, cuya participación en el Producto Bruto Interno no era tan importante. Veían mucho más, y yo me acuerdo cuando era joven, que es hace mucho más tiempo que todos ustedes, que el gran rival era Japón, era la economía japonesa. Japón parecía comprarse el mundo, y Japón, los productos japoneses eran los que consumíamos en tecnología, en televisores, en videocaseteras. Es más, se planteaba siempre en ese periodo como la expansión japonesa, y a China nadie lo veía. De hecho, la otra vez estábamos viendo de nuevo una gran película que era Duro de Matar, ¿no? La de Bruce Willis, en la cual el tema es ocupar un edificio que es el Nakatomi Plaza, que era el símbolo japonés de la opulencia. Bueno, parece que los chinos reemplazaron eso con una tarea mucho más tranquila, ¿sí? Mucho más medular y mucho más silenciosa. Esa escasa participación china en la década de los 80 se convirtió en una enorme participación. Hoy China tiene el 16% de crece progresivamente. Probablemente porque China no tiene escenario o arena maquiaveliana, es mucho más compacta y puede llevar adelante la implementación de un proceso de toma de decisiones de lo que quiere hacer. China será librecambista, ¿sí? ¿En términos de qué? De lo que quiere es economías abiertas y mercados abiertos para poder vender, porque es altamente competitiva, y también tratará de atraer inversiones. ¿Por qué? Porque es mucho más bajo el costo laboral en China, que fue lo que planteó el consenso de Washington que había que hacer, por lo cual gran parte de las empresas de Europa Occidental y de Estados Unidos tienen sus inversiones en China, producen en China, ¿sí? Las empresas producen en China porque el costo es más barato. No quiero decir cuánto más barato, pero es mucho más barato pagar una producción en China. ¿Eso qué significa? Que es mucho más compacto el proceso de toma de decisiones para China respecto a lo que quiere hacer en el mundo. Quiere un mundo abierto, ¿para qué? Para poder vender, colocar sus productos y recibir inversiones para producir en China. Con lo cual, la demanda de empleo en China crece, la colocación de productos también crece y se vuelve cada vez más competitiva, porque el consenso de Washington lo diseñó así y supieron aprovecharlo. En el caso de los Estados Unidos la cuestión cambia, el escenario es distinto. Digo Estados Unidos para tomar un poco la pregunta o el escenario que supo tomar Donald Trump. Estados Unidos tiene una arena maquiaveliana, tiene una profunda arena maquiaveliana, que se discutió fuertemente en la elección en la cual Trump salió vencedor hace ya casi 4 años. Y esa arena maquiaveliana supone un sector de la economía norteamericana que prefiere sostener el modelo neoliberal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es gran parte del sector financiero, al cual Hillary Clinton representaba con enorme claridad, y este fue el debate interno de hace 4 años, y un sector altamente dinámico de la economía, ¿sí? Que son las industrias tecnológicas, que producen casi todo en China. Apple, por decir una, ¿sí? Pero podríamos mencionar, que producen todo en China y los beneficios son muy altos. Y esas empresas son muy dinámicas, esas empresas siguen haciendo crecer la economía de los Estados Unidos. Pero si uno analiza la economía de los Estados Unidos, el problema ¿cuál es? Y acá está la arena maquiaveliana, que un pequeño sector de la sociedad norteamericana se beneficia de la dinamización económica de estas pequeñas empresas, pero una enorme cantidad de los ciudadanos de los Estados Unidos han perdido sus empleos. Y acá se da la discusión. Por eso gana Trump. ¿Por qué? Porque si sumáramos a Facebook, Google, Netflix y Apple, entre esas 4 empresas que son enormemente dinamizadoras de la economía de los Estados Unidos, y traccionan el PBI hacia arriba, entre las 4 hoy emplean 300.000 personas. ¿Sí? Y esto es lo que un autor en un artículo también de Foreign Affairs planteaba: 300.000 personas era la cantidad de empleados que tenía General Motors en el año 62.
Es decir, que la forma de inserción de los sectores medios de la sociedad fue a través del trabajo manufacturado. La creación de manufacturas, el trabajo en la industria, el trabajo en el comercio, pero el trabajo en los servicios. Pero es ese tipo de trabajo el que convoca la mayor y absorbe las grandes masas, si quieren ustedes, de personas que tienen que insertarse laboralmente. Ese otro sector dinámico requiere y exige muchísimo mayor nivel de educación. Y por lo tanto, la gran masa de individuos no accede a eso, pero siempre trabajó, se insertó. Fue el crecimiento, el surgimiento de nuestras famosas clases medias, ¿sí? Ahora, ¿eso qué implica? Que hoy va a haber tendencias más a buscar instancias de proteccionismo porque no podemos competir con China. China es más barata, por lo tanto me voy a quedar sin competir con China y probablemente no pueda competir y pierda mi trabajo. Y acá aparecerá lo que nos gusta decir otra vez como la arena maquiaveliana que tendrán que enfrentar tanto Europa Occidental, los Estados Unidos, y que ahí está dividida. Ese es un escenario dividido. Y ese es un escenario dividido, por lo tanto, hay dos tendencias. Hay una tendencia que yo veo en esta sociedad con partidos que impulsan mayor proteccionismo, mayor restricción, y hay otras tendencias en estos partidos que tratan de impulsar aún una mayor apertura y apertura y libre cambio, del cual no están saliendo bien parados, ¿sí? No están saliendo bien parados en términos de competencia. Por eso creemos que estamos enfrente de un escenario internacional extremadamente complejo, porque los sectores concentrados manejan muchos recursos, suficientes para mantener los estados, sectores de los partidos políticos, medios de comunicación, y esto es mucho más difícil de plantear. Yo lo que creo es que si existe la crisis del orden, va a existir el orden neoliberal, va a entrar en un proceso de crisis, que no sé cuáles serán las consecuencias, pero en ese proceso de crisis hay dos posiciones distintas. Hay posiciones que van a estar mucho más cercanas a las instancias de buscar mecanismos más proteccionistas para preservar su legitimidad interna, y otros que tratarán de buscar cómo sobrevivir todo el tiempo que se pueda adquiriendo y logrando beneficios, que será la gran discusión. Clarísimo. Muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo tenía Bueno, dale. Ya tenías ahí igual. Yo te quería llevar para Eurasia, ¿no? Para la idea de Mackinder de la isla mundial. El otro día me había puesto a releer el gran tablero mundial de Brzezinski, ¿no? Donde él marcaba los lineamientos de cómo tenía que ser esa hegemonía global norteamericana. Y cuando me venía al hoy, lo que observaba es que la política exterior norteamericana había fallado en todos los puntos que Brzezinski había marcado como a los que había que prestar la atención. Había que mantener a todas las ex repúblicas soviéticas separadas de Rusia, y hoy vemos que países como Kazajstán, Uzbekistán, que son países importantes en cuanto a recursos, están junto a Rusia y a China en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Vemos un intento de acercamiento de Alemania con Rusia, que Brzezinski marcaba que era lo que había que evitar, había que dejar que el eje franco-alemán consolidara ahí y no se fuera con Rusia. Vemos en Medio Oriente ahora la asociación de Irán con China, entonces Irán se posiciona más fuerte en la región, y la forma que tiene Trump de vincularse con sus aliados más que nada, no con sus enemigos, sino con sus aliados, que es más coactiva que cooperativa, también aleja un poco a sus socios de la posición norteamericana. Y te quería preguntar cómo es vos el escenario en Eurasia, ese retraimiento de Estados Unidos y el surgimiento de pequeños conflictos que con la presencia norteamericana tal vez más fuerte no se hubieran dado. A ver, Lautaro, yo creo que acá vamos a tener que plantear, y en parte quizás lo que charlábamos antes del comienzo del programa. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos con la expansión de China, con su aspiración a convertirse en potencia hegemónica mundial? Y acá tendremos que ver si Estados Unidos desea mantenerse en este conflicto, en esta crisis global, como una potencia hegemónica mundial, o si prefiere mantenerse como una potencia hegemónica regional. Este es un punto primero que hay que tratar de plantear. ¿Por qué?
Porque suponer que quiera mantenerse como una potencia hegemónica mundial lo lleva inexorablemente a entrar en conflicto con China. ¿Sí? Cuando Xi Jinping dijo que el Océano Pacífico era suficientemente grande para contener tanto a China como a Estados Unidos, no dijo Xi Jinping que querían compartir, sino que había que distribuírselo. Es decir, hay una parte que va a ser mía, dijo Xi Jinping, y que yo la voy a reivindicar como tal, ¿sí? Porque la necesito. Y es un sector que hoy, al cual Estados Unidos logró acceder y generó un sistema de alianzas para aislar a China, y es el que China va a romper. Y otra cosa es que Estados Unidos digo, no, voy a convertirme en una potencia hegemónica regional. Acá hay un punto que es muy importante analizar. Yo creo que Estados Unidos y probablemente el Departamento de Estado, porque ha estado muy influido esto que decíamos por la Rand Corporation, tratando de buscar métodos estadísticos y probabilidades matemáticas de cuáles iban a ser los escenarios, básicamente después de la Segunda Guerra confunde casi todas sus posiciones. Se equivoca en Vietnam, se equivoca en Afganistán, se equivoca en Irán, se equivocó en Europa Oriental. Es más, les aviso que ahora, y ustedes lo van a recordar, pero en Estados Unidos había enormes legiones de sovietólogos, había estudiosos de la Unión Soviética, y a todos los sovietólogos les desapareció el objeto de estudio. ¿Sí? En 2 años no tenían más objeto de estudio, ¿sí? Como si todos fuéramos astrólogos y desaparece la luna y a nadie lo pudo ver. ¿Qué significa esto? Que no están viendo el nuevo orden, la crisis del nuevo orden mundial, porque, diría Elster, cognitivamente no la queremos ver. Cognitivamente nos sentimos mucho más tranquilos suponiendo que la situación va a seguir más o menos como está. Yo no creo que esto vaya a ser así. Por eso hacemos prospectiva. Porque nos tomamos la atribución cuando hacemos prospectiva de plantearnos escenarios de profunda crisis. Ahora, ese escenario que vos me planteás de Eurasia, significa que hay 2 protagonistas ahí en Eurasia. Hay uno que es China, que quiere convertirse en potencia regional en primera instancia, ¿sí? Y por lo tanto le va a disputar un escenario a los Estados Unidos, que es convertirse una vez más en potencia regional asiática, mejorar su situación de control del Mar de China, del Pacífico Sur, y esto lo va a plantear como un escenario de discusión geopolítica. Y habrá que ver ahí qué hacen los Estados Unidos. Y habrá otro actor que es muy importante, que es Rusia. Rusia está mucho más concentrado en su teatro europeo. Rusia está concentrada en su teatro europeo. Para Rusia, y sobre todo para la conducción de Vladimir Putin, que creo que es uno de los estadistas más, uno puede considerar, ¿no? Pero uno de los estadistas más brillantes que hoy hay. O sea, tiene muy en claro cómo funciona el orden internacional y tiene en claro las debilidades y fortalezas de sus vecinos. Yo creo que sí, Rusia va a tratar de presentarse como un escenario, con un escenario de mucha mayor expansión sobre Europa, y si quieren ustedes sobre esa histórica tradición que tenía el Imperio Ruso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo alrededor del Mar Negro y desde Bakú y el Mar Caspio, y concentrando la producción de petróleo, de minerales, y una región, y Ucrania, que es una región enormemente rica en alimentos, con lo cual Rusia debería poder concentrar toda esa zona, ¿sí? Que va desde Bakú y el Mar Caspio hacia el Mar Negro, y su vínculo se va estrechando, por lo tanto, en las discusiones que podemos tener y en lo que va a ser Siria, e incluso en algunos diálogos con Turquía, que es un actor sumamente relevante también en este proceso de discusión. Por lo tanto, ese es uno. Ahora, yo creo que hay como yo lo separaría, ¿sí? Yo creo que hay como un área en la cual tendrá una mayor injerencia Rusia y una área en la cual tendrá mayor injerencia China. Y creo que hasta ellos podrían coincidir en que son áreas para respetarse, como potencias hegemónicas regionales. Sí, lo que veo es un proceso profundo de deterioro de la participación de la Europa occidental, en términos de su participación. Y creo que lo del Brexit fue una anticipación. Pero Europa occidental se encuentra probablemente en una de las situaciones más críticas de este nuevo escenario en el cual se enfrentaría en términos de una crisis del modelo y del orden global. Y después quedamos los otros, que veremos a dónde vamos. Es decir, acá insisto, dependerá si Estados Unidos quiere disputar o no
su hegemonía, si quiere disputar una hegemonía mundial o una hegemonía regional. Y acá tendríamos que ver un poco lo que preguntaba Cristian, el escenario electoral o el escenario postelectoral de los Estados Unidos, que nos permitiría abrir un poco más el horizonte en términos del orden global. Ahora, también es cierto que China ha planteado con la ruta de la seda un vínculo y un escenario sumamente interesante a lo que es el cono sur. Cuando digo el cono sur es América del Sur. Voy a exceptuar Venezuela, yo creo que eso es área regional de Estados Unidos, ¿sí? Venezuela y Colombia. Pero también es África, ¿no? Todo el África, sobre todo el África subsahariana. Estos dos escenarios son escenarios en los cuales probablemente China quiera amenazar con su disputa global. Y acá es el escenario en el cual, ¿cómo hacemos para llevar adelante la crisis, ¿no? Porque acá está la posición que va a tomar Estados Unidos, se resigna y se retira, que uno debe entender que es posible, ¿sí? Porque el proceso expansivo de Estados Unidos como potencia regional culmina, si queremos, en 1998 con la incorporación de Cuba. El proceso de expansión mundial se da un poco a regañadientes en la Primera Guerra, pero luego se da evidentemente en la Segunda Guerra, en la post-Segunda Guerra, pero Estados Unidos probablemente tuvo siempre ciertos criterios de potencia regional y podría volver a retraerse o contraerse una potencia regional. Que a nosotros nos cuesta mucho porque nos socializaron en esta idea de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Pero sigue siendo una potencia hegemónica cultural muy importante, ¿sí? Eso es cierto. Culturalmente va a seguir siendo una potencia hegemónica, y si queremos, en términos de soft power, ¿sí? Dirían ahí, es una de las debilidades de China, ¿no? Es difícil vender la cultura china, y es mucho más fácil vender la cultura anglosajona, y también podríamos decir la de Europa Occidental, sobre todo en algunas regiones. Pero esto es lo que yo creo. Yo separaría Eurasia en términos de dos escenarios que van a disputar dos potencias, que son Rusia y China. Y que el tema es si ellos coinciden en distribuírsela. Y yo creo que vamos a esos escenarios, a las de expansiones de potencias regionales. Y por lo tanto, el que deberá decidir si lo acepta o no lo acepta es la única potencia hegemónica a nivel mundial que tenemos todavía, que es los Estados Unidos, si tiene aspiraciones de seguir siéndolo. Y si puede. Sí, Matías. Bueno. No, pero dale, no los interrumpa. No, sí, compañero Matías, te abro un paréntesis primero porque hay algunos comentarios y ahí vas con tu pregunta. Bueno, primero saludar a Delphi Bruno, que nos saluda. Y Franco Couso pregunta si para la Argentina, ¿quién conviene que gane las elecciones de Estados Unidos respecto a los intereses de la Argentina? Eso pregunta Franco Couso. No sé si tenés, Gerardo, alguna posición al respecto. A ver, acá históricamente hemos tenido muy malas experiencias con los gobiernos demócratas, los argentinos, más allá de que nos hayan dicho otra cosa, pero en la historia de las relaciones internacionales siempre señala que con los gobiernos demócratas nos va muy mal. Tradicionalmente muy mal. Probablemente el peor fue el de Roosevelt y el de Truman, ¿sí? Condenaron a la Argentina decididamente al aislamiento, ¿sí? Por una decisión de quien era el secretario de Estado, John Foster Dulles, en aquel momento. Pero usualmente nos va mal. Ahora, ya no podemos hablar del Partido Demócrata y Partido Republicano, porque hoy los Estados Unidos, cuando uno va, en realidad lo que tiene es una arena maquiaveliana. Y el Partido Republicano está dividido y el Partido Demócrata también está dividido. Y yo creo que acá hay una división respecto de cuál es el escenario que ambos liderazgos van a disputarse respecto del nuevo orden global. En primera instancia, y solamente en primera instancia, porque habrá que verlo jugar, yo debería suponer que la política que Estados Unidos llevó frente a China, ¿sí? Durante los años de su gestión, ¿sí? Los 4 años de su gestión, en cierta medida tuvo los resultados que el gobierno de Donald Trump quería, que fue disminuir la participación de China en el PBI mundial. La contrajo casi 2 puntos. Casi 2 puntos la contrajo. ¿Esto qué significó? Que encontró mecanismos para vulnerar la expansión china, en términos de expansión económica de China. Medidas más proteccionistas,
condicionamiento de las inversiones de los estados, de las empresas norteamericanas en China, mayor restricción, con idas y vueltas, amenazas, presiones, en un juego de ajedrez. Pero sí es cierto que cuando uno analiza los datos del outlook del Fondo Monetario, le contrajo en 2 puntos. Después, como yo decía en un artículo, alguien se comió un pangolín, apareció el coronavirus y quien contrajo la economía es Occidente. ¿Sí? Hoy vamos a encontrar que Estados Unidos se va a contraer probablemente un 8% y el único que va a volver a crecer es China. Con lo cual, cuando veamos el outlook del año que viene, vamos a ver cómo China creció probablemente en el PBI mundial y ese 25% de participación de los Estados Unidos se haya contraído. Ahora, en este escenario, que es lo que me parece que tenemos que ver, yo debería interpretar que un triunfo republicano, digo a más, un triunfo de Donald Trump podría significar reforzar esa política de mayor tensión con China y disputarle, o por lo menos tratar de contener el modelo de expansión china como expansión regional. ¿Sí? Veremos si es mundial, pero sí tenderá a buscar contener. Y creo que un triunfo de Biden debería ser mucho más negociador con China. Acá el problema que tiene Biden, ¿cuál es? Bueno, que ser muy negociador con China le van a endilgar que en realidad él es negociador con China porque es un lobista chino. Siempre él y su familia hicieron lobby para las empresas chinas y gran parte de la fortuna de la familia Biden ha sido vinculada a empresas chinas que conseguían inversiones de los Estados Unidos en China o de China en los Estados Unidos. Con lo cual ese es un dato que tendremos que ver cuánto lo pelean en la campaña, ¿no? Cuánto se ensucia la campaña desde este punto de vista. Y acá también es cierto que probablemente el staff del Partido Demócrata, ¿sí? Ese staff, si quieren, que planteó Bill Clinton, Hillary Clinton, es un staff que está muy relacionado y muy vinculado con el sistema financiero. Es decir, acá lo que vemos es que probablemente el candidato demócrata que están llevando la presidencia es muy pro sistema financiero y modelo neoliberal. ¿Sí? Y el partido republicano y el candidato que están llevando es, si queremos, más cuestionador de ese orden neoliberal porque cree que va en detrimento de la población, la clase media, el sector trabajador de los Estados Unidos. Porque la opción que tenían los demócratas para confrontar con el modelo de capitalismo financiero no progresó, ¿sí? Ya vimos que el candidato demócrata, si quieren, una perspectiva que confrontaba con el modelo neoliberal desde el pensamiento más de izquierda, ya está muy desgastado en 2 sucesivas contiendas preelectorales. ¿Qué es lo que yo creo? Es que vamos a ver el resultado. Pero esto no significa nada necesariamente para nosotros. Porque acá lo que implica es, si Estados Unidos le quiere disputar a China una vez más la hegemonía regional, mundial, con lo cual estaremos en una tensión a ver qué elegimos, si es China o Estados Unidos, si hay presión. Digo si hay presión, si hay conflicto importante, y quizás Estados Unidos diga, no, yo la verdad que no, me voy a retraer sobre mi hegemonía regional y por lo tanto deje que el hemisferio sur o el sur sea ámbito de injerencia o de participación económica de China. Esto es lo que yo no veo. En cualquiera de los 2 casos, en términos, ahora sí, hablando en términos peronistas, la tercera posición la veo compleja, ¿sí? La veo muy difícil, ¿sí? Sobre todo porque vamos a un escenario de crisis muy importante. Y la tercera posición la veo muy compleja. Así que, de una u otra manera, vamos a tener que tener una dirigencia política sumamente inteligente para poder resolver y analizar los escenarios que se aventuran a los que estamos enfrentando. Como que se responde un poco. No dije lo que va a pasar, yo creería que probablemente sea mejor para el escenario argentino un triunfo republicano. ¿Sí? Quizás sería, porque aclararía un poco más el escenario global. Bien. Mati. Sí, yo estaba escuchando atentamente todo lo que mencionaba. Bueno, creo que en parte
hay un poco de trama porque ya lo hemos hablado un poco por privado con Gerardo, en algunas cuestiones que ha tocado. Y quería seguir en el caso latinoamericano, porque lo que marcabas era acerca de las zonas, si quiere, de Estados Unidos, que podría pasar a una zona de geoinfluencia o un ámbito regional. Y quería preguntarte cómo ves hipótesis de conflicto en la región. Creo que en anteriores programas lo venimos hablando acerca de la militarización que está llevando Venezuela, con insumos chinos, con insumos también de Irán, y también rusos, porque ahora Rusia también está jugando fuerte en cuanto a recursos naturales, con la venta del petróleo venezolano sirve de insumo para construir el Nord Stream 2 que va hasta Alemania, y todo un proceso ahí en la región de disputas. Y por otro lado, la militarización que está llevando a cabo Brasil, con acuerdos bilaterales de defensa con Estados Unidos. El otro día, creo que lo marcamos la semana pasada, que habían llegado alrededor de 30 tanques a Brasil. También tocamos el tema del secretario de Estado de Estados Unidos, de Mike Pompeo, que dijo que iba a visitar la frontera entre Venezuela y Estados Unidos. Y cuando terminó la frase dijo que la intención va a ser siempre derrotar a Maduro o trabajar para su caída. Y quería preguntarte, en el ámbito prospectivo, si se quiere, ¿qué probabilidades hay de un conflicto en la región? A ver, en esta discusión decíamos de la crisis del nuevo orden global y cuál será el papel de Estados Unidos en términos si tratará de recuperar su protagonismo como potencia hegemónica global o si lo hará como regional. Venezuela está en la región para él. O sea, para Estados Unidos Venezuela es parte de la región. Podrá desistir de competir y enfrentar a China a nivel mundial, pero no va a desistir de su competencia como hegemonía regional. Así que Venezuela está dentro. O sea, Venezuela está en el barrio peligroso de América Latina. ¿Por qué? Porque en ese barrio peligroso Estados Unidos debería sí o sí salir a confrontar. Debería salir a confrontar. Obviamente que este escenario es el que va a presentar que me parece que el escenario de conflicto potencial es Venezuela. Estados Unidos hace mucho que no, digamos, tendría una aparición muy asimétrica en términos tecnológicos, pero no veo, y Estados Unidos hace mucho tiempo, que las hipótesis de conflicto de los Estados Unidos tratan de quitar la responsabilidad del ejército como ejército de ocupación. Es decir, es netamente una operación militar, pero hay alguien que va a tener que entrar. O sea, alguien tendrá que ocupar Caracas. Digamos, estamos pensando en una hipótesis de conflicto. Por lo tanto, está necesitando un ejército que lleve adelante esa tarea. Y el ejército estadounidense no lo va a hacer. ¿Sí? Colaborarán tecnológicamente y con eso diezmarán o eliminarán la capacidad operativa del ejército venezolano, pero después hay que entrar y ocupar. Ese yo creo que es un escenario de enorme, de posibilidad de conflicto. No veo otro escenario de conflicto militar en América del Sur que no sea ese, ¿sí? Que no sea ese. Lo que no quiere decir es que no vea escenario de conflictos sociales. Por lo tanto, si ese es el escenario de conflicto militar, porque ese es el límite de su ámbito regional, el tema de Colombia está resuelto. Colombia es un aliado directo y ha sido siempre un brazo de la política exterior norteamericana, nunca ha dejado de serlo, lo ha hecho siempre, así que Colombia es un desprendimiento, si queremos, de la política exterior de los Estados Unidos, siempre lo fue. O sea que la discusión es Venezuela y por lo tanto va a necesitar algo que sea más que lo que nosotros suponemos que son las Fuerzas Armadas colombianas, ¿no? Es decir, que ahí sí, indudablemente que Brasil sería una alternativa franca y clara para llevar adelante esta acción y esta tarea que ha sido siempre ahora, en términos de contexto, la ocupación. Y sobre todo la ocupación de grandes urbes, ¿no? Estas cuestiones tienen muchos conflictos, tienen mucha resistencia, hay mucho desgaste, y no es algo que quiera hacer el ejército de los Estados Unidos. Por eso, si vos me preguntás, Matías, escenario de conflicto, sí creo que ese es un escenario de conflicto real. En términos de perspectiva, yo diría, el escenario probable del conflicto en la región es el escenario en Venezuela, y el escenario en Venezuela debería contar con un actor latinoamericano que reemplace al ejército de los Estados Unidos, porque no lo van a hacer ellos. Después veo el escenario de conflictos sociales.
¿sí? En Bolivia, en Chile, en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos estamos entrando en estas arenas maquiavelianas de conflicto, porque el modelo global nos ha impactado a todos. Y los niveles de pobreza, de marginación, y sobre todo lo que esto decía Fukuyama, que es un autor que no podemos caracterizar de ser un autor del campo popular, más allá de que ha sido poco leído, eso siempre lo insisto, él plantea que es indudable que la generación de frustración que el modelo neoliberal tiene sobre las economías de mercado y sobre las sociedades hace mucho más imperante una preocupación. Hoy una persona de clase media en Estados Unidos, en Europa o en nuestro país, estamos mucho más preocupados porque existe una mayor probabilidad de que nos convirtamos en pobres y dejemos de ser clase media que una potencial aspiración a mejorar nuestras condiciones de vida. Y esto es algo que es lo que se plantea en términos de las consecuencias directas del modelo neoliberal, que te socava el principio democrático y por lo tanto genera enormes tensiones. Esto lo vamos viendo en Chile, lo vamos a ir viendo desgraciadamente, pero progresivamente en toda nuestra sociedad. Pero respecto a las hipótesis de conflicto, me quedo con eso. No sé qué habrán charlado la semana pasada con Fabián, pero yo creo que esto es el punto de vista prospectivo en términos de geopolítica. Bien. Elías, ¿querés preguntar algo? Sí. Bueno, yo recuerdo que en tus clases, Gerardo, además de política internacional, de perspectiva y demás, siempre se habló mucho de economía. Te interesa particularmente la disciplina económica, lo has dicho varias veces. Recuerdo que hemos hablado sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre los motivos de la inflación y los escenarios prospectivos, pero haciendo hincapié en la economía. Yo te quería preguntar lo siguiente. Teniendo en cuenta el nuevo orden internacional, ¿cuál crees vos que va a ser la característica predominante de la economía en ese nuevo orden internacional para diferenciarla de la economía del orden internacional del consenso de Washington, el decálogo del buen gobierno? Y también me gustaría preguntarte cuál debería ser la política económica de Argentina inserta en este nuevo orden internacional y en esta nueva economía. ¿Cuál debería ser su plan económico? ¿Cuál deberían ser las medidas que tiene que tomar, no solamente para no quedar descontextualizados del mundo, sino para que de una vez por todas podamos crecer? Sí, acá vamos a tener, Elías, una serie de problemas. Primero, no me aventuraría a hablar de tantas cosas porque no podría decir nada serio. Lo que sí estoy, y no estaría acorde con lo que debería pensar un académico, lo que sí creo son un par de cosas. En primer lugar, que el modelo económico, y cuando digo el modelo económico es la concepción que podemos llegar a tener en términos de dos elementos que tenemos que tener cuando hablamos de economía. O sea, cuando hablamos de economía es cómo hacemos crecer nuestra economía, y ese crecimiento económico que tenemos que tener. Reconozco que hay un elemento que me gusta hablar con un amigo que tengo, al que los chicos a lo mejor conocieron, que tiene un pensamiento mucho más ortodoxo, es tener un crecimiento económico sin inflación, porque si tenemos un crecimiento económico con mucha inflación, eso significa mayor desigualdad. Y un crecimiento económico, para mí, no debe ser solamente un crecimiento del PBI, sino que un crecimiento económico debe ser un crecimiento de la economía para poder generar empleo. Si yo no tengo empleo, entro en el mismo problema que el modelo neoliberal. Y acá vamos a tener un gran problema. El modelo económico capitalista generador de empleo quedó desplazado por el modelo económico financiero. El capitalismo financiero desplazó al modelo encargado responsable de generar empleo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque esto que planteábamos el consenso de Washington, hay que invertir y buscar bajar el costo laboral. ¿Sí? Cuando uno trata de bajar el costo laboral, lo que está generando es mayor desempleo. ¿Sí? Porque el costo laboral implica o que voy a bajar las condiciones laborales, voy a pagar menos, quitaré derechos, o bien me voy a producir a otro lado, donde es más barato, e importaré o traeré los productos. Y esto creo que es lo que tiene que tener en claro la
la economía. ¿Por qué? Porque la política es previa a la economía. Y si nosotros no podemos dar un orden político sustentable en términos de capacidad de vigencia y convivencia, es difícil que nosotros nos planteemos cualquier instancia de crecimiento. ¿Qué es lo que yo creo? A ver, ¿qué es lo que yo creo? El nuevo orden, no sé qué tiene. Ahí va a haber dos discusiones también. Porque va a haber una discusión sobre los modelos, si quieren ustedes, este modelo del socialismo chino. A los chinos no les gusta venderlo como modelo comunista porque tiene mala prensa, pero aparece como el modelo socialista chino. Yo no creo que China sea, en términos generales, generador de empleo, un lugar donde todos quisiéramos ir a trabajar, porque hay que trabajar demasiado, todo el tiempo, no tiene descanso, y probablemente no te paguen mucho, no va con nuestra forma de ser, que a lo mejor nosotros también somos mucho más latinos en esto. Pero sí implica que tenemos que tener una visión clara de cuál es el escenario global para poder insertarnos. Y esto es lo que todavía tampoco sabemos. Es decir, creo que hay que buscar un modelo de orden dentro de la dinámica del capitalismo, pero que sea un capitalismo mucho más, que sea un capitalismo productivo, no un capitalismo financiero. Y que sea un capitalismo que se concentre en la generación de trabajo y de empleo. Por lo tanto, también creo que deberá ser un modelo económico que no puede estar pensando siempre en el modelo agroexportador, y al cual le vamos a sumar también ahora la exportación de energía, porque no generan tanto empleo. Nuestro modelo tradicional y agroexportador fue un modelo que no genera puestos de trabajo. Y esto es lo que vivimos teniendo como consecuencias. Y yo ahí sí creo que es un modelo de un país que deberá ver cómo se industrializa. Más allá de que, y quizás podamos aprovechar algunas oportunidades de la crisis del nuevo orden para buscar mecanismos de procesos de industrialización. Quizás podamos aprovechar. En el modelo neoliberal era imposible. En el modelo global era imposible. Te sacaban del mercado. Pero quizás en el escenario del conflicto del nuevo orden podamos buscar alguna estrategia alternativa. Si nos preguntamos, nuestra economía está muy vinculada en términos de lo que exportamos hacia China. ¿Sí? Nuestro principal comprador es China. Y con Estados Unidos, de nuestra principal exportación, somos competitivos. Por lo tanto, me parece que entender el nuevo orden internacional supone tratar de ver en dónde quedamos de esta disputa. E insisto, no es lo mismo que Estados Unidos se plantee una disputa por la hegemonía global, en lo cual nos presionarán a nosotros también, como en un escenario de conflicto, para ver qué decisión tomamos, que si esto se da en un repliegue de los Estados Unidos sobre una hegemonía regional, en lo cual quedaremos quizás al margen de la disputa general y global, pero sí influidos por otras presiones y otros condicionantes. A ver, sí, quizás tenemos que pensar que a lo mejor se modifiquen algunos aspectos también dentro de las estructuras productivas, porque quizás se modifiquen nuestros procesos políticos de toma de decisiones. Quizás se modifiquen nuestros procesos políticos de toma de decisiones. Es decir, se modifique esta característica que tenemos de una democracia representativa, cambien los actores de poder, cambien los factores de presión, habrá un mayor protagonismo internacional, otros actores internacionales que incidirán en nuestros procesos de toma de decisiones. Pero eso es muy incierto todavía, pero no va a ser incierto por mucho tiempo. Eso no sé si es bueno o malo, porque lo vamos a vivir. Y entonces probablemente vivamos todo el conflicto, ¿sí? Y esto creo que para muchos que tenemos o tienen disonancias cognitivas, que prefieren creer que todo va a estar mejor y que nada va a cambiar mucho, va a ser una gran transformación, un gran choque, ¿no? Pero esto es un escenario que debemos pensar como probabilidad. Por eso, Elías, no estoy seguro de plantear, yo sí estoy seguro de qué debería ser la economía como instrumento político, ¿no? Una economía que crezca y que genere puesto de trabajo. De eso estoy absolutamente convencido. No existe otra posibilidad para mí. Vas al conflicto directo, a un conflicto social, ¿sí? A donde vamos yendo sucesivamente. Porque con las tasas de pobreza y desempleo que nosotros vamos teniendo, y con las tasas de desempleo subsidiado, pero que no reemplaza el escenario de la pobreza, estamos yendo a un conflicto social o a tensiones sociales. Yo creo que eso es lo que no deberíamos pensar. De última también, como peronista ya ortodoxo y viejo, ya no sé si el peronismo más ortodoxo sigue vigente,
Pero lo que creo es que este es el objetivo, ¿no? Que el objetivo es generar empleo y tratar de crecer. Pero una economía que crece la sociedad que vive en ella y que crecemos todos, ¿sí? Y que crecemos todos, no algunos, porque si no tenemos economías muy dinámicas, ¿sí? Donde cada vez se concentra más, ¿sí? Y este es el punto. Y además es muy volátil. Quizá el tema del conflicto internacional y el conflicto global, hago un excurso nada más, también haga más difícil huir de un lado al otro, ¿sí? A veces uno puede decir, no, creo que ustedes estuvimos en una charla que cuando charlábamos con Matías estuvo, y creo que Lautaro también, cuando le invité a un amigo a charlar, que es Andrés Malamud, él decía que cuando vos tenés una economía y le pones impuesto a los ricos, en un país muy rico recaudás más, y en un país más pobre perdés ricos que se te van. Ahora, el tema es si se pueden seguir yendo. En un conflicto global, donde el escenario es de conflicto global, uno no se puede ir muy rápidamente a cualquier lado, porque hay problemas en todos lados. Quizás estos también son escenarios que tenemos que ver. Yo me puedo ir y me voy de acá a invertir y me llevo y me voy a Uruguay, si Uruguay no está en problemas. Porque si los chinos han decidido que también Uruguay es un área importante de su influencia, a lo mejor tampoco me puedo ir a Uruguay. Y después hay algunos recursos que son difíciles de llevarse, ¿no? Yo no sé cómo uno hace para cargarse, no sé, 2.000 hectáreas de campo, no sé dónde se la lleva. No sé cómo hace para llevarse tantas macetas a un país vecino. Pero por eso digo, hay que tener en claro, creo que tenemos que tener en claro esto, ¿no? De qué significa el objetivo de la economía como objetivo político, ¿sí? No como objetivo estrictamente el crecimiento del PBI. Porque si no, esta va a ser la discusión, ¿no? Quienes nos decían que la Argentina en la década del 80 era el séptimo país del mundo en PBI per cápita. Y sí, eso era cierto, éramos el séptimo país del mundo en PBI per cápita, porque acá vivían 2,5 millones de personas. Entonces este país no era rico, estaba poco poblado. Entonces el problema es cuando seguimos teniendo la concepción de que un país es rico en términos de PBI per cápita. Ahí no es rico. Un país es rico porque genera empleo y porque todos los miembros de esa sociedad pueden vivir bien, no porque tengamos más recursos. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Yo tengo 3 hijos y yo con mi mujer, a lo mejor podemos mejorar nuestros ingresos familiares. Agarro a mis 3 hijos, le digo a mi hermana que me los cuide. Mi ingreso familiar va a crecer. Me saqué 3 problemas y 3 gastos de encima. Pero un país no puede hacer esto. Sin embargo, lo que hacemos, bueno, pasémosle los chicos a otro y que alguien se haga. Cuando somos poquitos, nos redistribuimos mejor, sobramos. Después eso creo que es el punto central para pensar la economía. Tenemos que producir más, ¿sí? Y tenemos que lograr que todos estemos mejor. No creo que te haya respondido, Elías, tu inquietud, pero bueno, por lo menos mi objetivo es generarte más dudas. Bueno, buenísimo. Bueno, saludamos al compañero Federico Raúl Pedro Russo que está viendo. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta más ustedes? Si no, yo tengo alguna. Sí, yo... ¿Vos querés ir, Lauti? Así, No, dale. Si no, yo tengo una pregunta, pero como quieras. No, yo quería ir por el lado que antes lo mencionaste en cuanto... Lo venimos hablando también en los programas sobre la política exterior argentina y un poco de lo que dijiste, que la clase dirigente tiene que estar muy astuta para comprender los escenarios a futuro y para moverse en este nuevo orden cambiante. Lo que analizamos, por lo menos entre nosotros, es que eso no está sucediendo, que la política exterior argentina está en una deriva bastante profunda y no se han caraturado ni siquiera los... Por un lado, no se ha anticipado la candidatura del BID. Estados Unidos sabía Estados Unidos la concentró para él, ni siquiera la delegó a Colombia, a su aliado en la región, y menos a Brasil, sino que se la guardó para él por primera vez, que es un candidato norteamericano. Y por otro lado, también un disturbio que se armó esta semana en cuanto a la posición que ha tenido Argentina con respecto a Venezuela, votando con el Grupo de Lima. Pero por otro lado, estamos peleados con la mayoría de líderes de la región. Entonces estamos en un proceso bastante ambivalente, porque por un lado estamos con el Grupo de Lima, después decimos que no, después decimos que vamos a hacer un tratado con los chinos, después recibimos al embajador norteamericano
y al inglés, es como que no hay ni siquiera una directriz clara de la política exterior argentina, ni siquiera un proceso de dependencia incluso, decir, bueno, no vamos a subordinar dependiente a este. O sea, hay como un problema, no sé cómo lo ves en ese sentido. A ver, creo que esta concepción que tenemos de la Argentina como neutral ha sido un gran problema histórico. La neutralidad argentina nunca nos sirvió para nada, en términos de consecuencia de la política exterior. Pero para no ser, a ver, una cuestión es, ¿cuándo soy neutral? ¿Soy neutral cuando decido la neutralidad por un motivo particular de conveniencia o soy neutral porque no tengo idea qué hacer? Y acá tenemos un problema. Uno a veces es neutral porque no sabe qué hacer. Pero la neutralidad termina siendo la opción más ridícula y simple de cómo me enfrento a la incertidumbre, porque por lo menos, diría Elster, usa el azar. A ver, como no sé qué es lo que va a pasar, no sé en dónde estoy parado, no sé para dónde va el mundo, no voy para ningún lado. ¿Sí? Y esto es un gran problema, porque estamos de acuerdo que la Argentina no tiene un protagonismo mundial, no ha tenido un protagonismo y no tiene un protagonismo en términos de poder para poder decidir los escenarios internacionales, para poder incidir en la construcción de un escenario que nos convenga. Pero tendríamos que tener una enorme capacidad para poder analizar escenarios posibles y de esos escenarios posibles identificar el más deseable para sumarnos a ese proyecto. No podemos construir, pero tenemos que suponer y tratar de identificar quién va a ganar, a quién le va a ir mejor y de quién podemos sacar más beneficios. Esto no lo hemos hecho nunca, nunca. Yo creo que tres presidentes argentinos, 2 democráticos y 1 no, alguien se va a enojar, pero pudieron ver o tuvieron claro su inserción internacional. Perón es uno de ellos. Frondizi vio lo que pasaba, veía, tenía una idea del mundo, y Menem también tenía una idea del mundo. O sea, después lo pueden criticar a Carlos Saúl, pero el tipo vio lo que pasaba. Y lo que hizo Menem en los 90 lo que hicieron todos. Acepto alguno que dijo que no y quedó más postergado. Eso implica poder ver. Después podemos estar de acuerdo o no. El resto no lo vio o no le interesó ver. Y esto que tenemos se sigue arrastrando. Hoy no tenemos en claro, o no veo yo una decisión política respecto de cuál es la línea la línea matriz de la política exterior de la Argentina para la inserción en un sistema internacional cuyo orden mundial está cuestionado. No lo veo. No, realmente no lo veo. Conozco solamente a nuestro canciller, lo conocí cuando era un gobernador de la provincia de Buenos Aires y yo trabajaba como director provincial. Pero no creo que sea una persona que tenga una línea directriz visible para analizar la política internacional. No lo veo, discúlpenme, pero no lo veo. Creo que podemos encontrar, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que es Jorge Neme, tiene en claro la economía y la inserción del mercado mundial. Él lo tiene más o menos en claro. O por lo menos tiene una idea respecto de qué significaría. Ahora, ¿cómo hacemos para generar una política exterior? No vamos a tener ninguna política exterior. Tendremos estertores de política exterior. Como bien vos decís, Matías, vamos un día para un lado y otro día vamos para el otro. ¿Porque creamos en la neutralidad? No, porque no queremos ir a ningún lado en especial. Entonces nos terminamos quedando en el medio de la calle. En el medio de la calle pasa el bondi. ¿Sí? Y usualmente el colectivo te atropella si estás parado en el medio de la calle. No sirve de nada estar en el medio de la calle. Y a menos que uno sea agente de tránsito y pueda dirigir. Pero si no está en el medio, no sirve de nada. Yo en esto soy un convencido que la política internacional, los puntos intermedios no sirven. ¿Sí? Es lo mejor estar siempre o ganar o estar con el que gana. Si no estás en ningún lado, siempre perdiste. Y esto es un escenario que yo veo, con todos los problemas que eso implica para nosotros, desde el punto de vista económico, de nuestra relación económica con el mundo, de nuestra capacidad de inserción, porque acá todos te van a cuestionar porque no jugaste con ellos. El que gana, después juzga. Alguien decía que la historia la escriben los que ganan, ¿sí? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién era? Ya, sí, habrá otra historia, pero no existe esa otra historia. Es una para-historia. Y en las relaciones internacionales se discute poder, no se discute otra cosa.
no se discute otra cosa. Podrá ser un deseo que tenemos, pero se discute poder. Y sí lo veo complejo. Por eso incluso cuando preguntaba a Lautaro si vemos escenarios de análisis prospectivo, no los veo. Y ¿es importante la política internacional? No ha sido nunca importante para la Argentina el análisis de política internacional. Hemos tratado de deambular y sacar lo mejor que podíamos de la inacción. ¿Sí? Y cuando uno no construye su destino, cuando uno no construye su futuro, el futuro te lo construyen otros en política internacional. Y no siempre te conviene. Bueno, acá algunos comentarios respecto a la exposición del doctor. Bueno, acá Guillermito dice, excelente exposición del doctor Estrada, mi nombre es Guillermo de Mendoza, felicitaciones. Jorge Alberto Castelo dice, Perón fue neutral y de política internacional Perón sabía, ¿no? Pregunta Jorge Alberto Castelo. Sí, Perón sabía, por eso entendió que en un momento, a ver, vamos al punto, en un momento se podía buscar la opción de la tercera posición, ¿sí? Pero ya la Argentina había tenido todas las consecuencias de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay dos actores, ¿sí? John Foster Dulles, repito, quien fue el secretario de Estado, tanto que era de Roosevelt y luego fue de Truman, y otro, personas muy admiradas en este país, no entiendo por qué, yo lo admiraría mucho si fuera británico, que era Winston Churchill, que en la misma reunión de Yalta, en Teherán propone, hay que terminar, uno de los grandes problemas regionales era la Argentina y hay que tratar de contenerla, la Argentina definitivamente, como amenaza regional en el Cono Sur. Entonces habíamos perdido, o sea, la neutralidad que supuso ahí, tratar de jugar en no entrar dentro del conflicto de la Guerra Fría, pero se rescataba muy poco. Y aparecía también la idea de Perón de buscar una alianza en lo que él decía, el ABC. ¿Sí? El problema es que Brasil nunca fue neutral. Entonces sí, pero neutrales éramos nosotros. Brasil nunca fue neutral. Brasil siempre se decidió. Brasil entra en la Segunda Guerra Mundial. Por eso consigue que Estados Unidos le construya bases y lo convierte en su aliado importante en el Cono Sur. Convengamos también que nosotros hicimos todo lo posible para tener una mala antecedente con los Estados Unidos. La generación del 80 se olvidó, los admiradores de la generación del 80 se olvidaron, pero nosotros destruimos la primera reunión panamericana a los Estados Unidos con nuestra delegación, y la delegación argentina boicoteó lo que fue la primera reunión panamericana. ¿Por qué? Porque consideramos que Estados Unidos era un país menor y nosotros teníamos que desplazarlos en términos de la generación de producción agropecuaria para conseguir la mejor relación con el Reino Unido. También visión que después se demostró que también era equivocada. No supieron ver el cambio del eje político. Es decir, Perón trató de mantener una relación de neutralidad, pero a la vista estamos que tampoco nos fue del todo bien. Y eso lo hablamos en el anterior programa con Fabián, diciendo que Argentina y Estados Unidos históricamente tienen una relación de confrontación porque somos contraproducentes y contrapuestos en la producción económica. Es decir, si ellos producen productos agropecuarios, Argentina también produce eso. Y ellos tienen una mayor escala. Entonces, en el ámbito que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y la última del siglo XIX, había una confrontación casi natural en ese sentido. Más que nada en la región. Es correcto. Lo que pasa es que los americanos en su proceso de construcción de país tuvieron virtudes que nosotros nunca tuvimos. Ellos, en primer lugar, siempre fueron profundamente antilatifundistas, cosa que los admiradores de la generación del 80 de nuestro país se olvidan. Los Estados Unidos prohibieron los latifundios. Y todo el proceso de expansión hacia el oeste prohíbe el latifundio. ¿Sí? Lo limita, lo cercena. Y luego cuando se encontraron que había un sector que querían concentrarse y llevarlos a ser un país netamente agroexportador, fue la guerra de secesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque concebían que la producción industrial era la única forma de insertarse en el mundo contemporáneo y, como bien nos recuerda un amigo, compañero Marcelo Gullo, implementaron políticas proteccionistas, leyes anti-dumping, leyes antitrust. Y nosotros construimos un país agroexportador en el cual construyó esa economía agroexportadora un Estado que garantizaba su funcionamiento, un Estado
pequeño y al cual le molestaba quizás crecer demasiado, pero ese es un problema histórico que tenemos. Así es. Es un viejo Bueno, problema histórico que ayer tenemos. lo comentamos un poco porque, bueno, Marcelo Gullo está teniendo todos los miércoles aquí en Judíos Peronistas un programa, así que siempre lo habla cada vez que puede, todos los miércoles. No sé si, Lauti, vos querías comentar algo. No sé cómo, primero saber cómo está de tiempo usted. No, yo estoy bien, total, no sé, estoy bien, después no me tocó cocinar, hoy delegué mi función de cocinero en casa, así que estoy tranquilo. Bueno, entonces pregunto yo, si hay tiempo. Yo te quería preguntar, apelando a tu experiencia en lo que es la inteligencia, ¿cómo es el rol de la inteligencia hoy en la Argentina? O el rol histórico en general, que siempre ha estado más vinculado al interno que a lo externo. Y preguntarte en particular por la filtración reciente de datos que puso en peligro las operaciones de varios agentes argentinos, ¿no? A ver, acá voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible respecto de lo que puedo decir. En general, no hace falta que seamos tan finitos. Porque acá hay dos cosas que son importantes. En primer lugar, que creo y estoy absolutamente convencido que los servicios de inteligencia son necesarios para cualquier sociedad. Una sociedad, un Estado, ¿sí?, necesita sus servicios de inteligencia porque van a ser la posibilidad de anticipar amenazas potenciales y los necesitan. No solo por eso, porque además son un fuerte instrumento de vínculo internacional, ¿sí? Los servicios de inteligencia tienen un enorme vínculo internacional porque los agentes de inteligencia, como trabajan en el exterior, se conocen entre ellos y por lo tanto muchas veces son fuentes de información, ¿sí? Los vínculos que hemos tenido, que ha tenido la Argentina con servicios de inteligencia israelíes, con servicios de inteligencia jordanos, con servicios de inteligencia ingleses, siempre han funcionado y siempre han sido muy, muy productivos en términos de que son eso, son un servicio de información. Y ahí es como si quieren ustedes, una pequeña secta, ¿no? En la cual, como todos se conocen y todos se preservan, todos podemos intercambiar información que nos sea útil, ¿sí? Por eso creo que son absolutamente necesarios. Pero indudablemente los servicios de inteligencia tienen que estar siempre planteados para el adversario. El adversario nunca puede estar adentro, ¿sí? Acuérdense que quien crea el antecedente más serio de un servicio de inteligencia es Napoleón, ¿sí? Napoleón implementa un servicio de inteligencia que lo diseña Fouché, que era su jefe de policía, que diseña un servicio de inteligencia para contener y evitar las amenazas de enemigos extranjeros que podían tratar de asesinar a Napoleón y terminar con el proceso de la Revolución Francesa. Y Napoleón autoriza y pone en funcionamiento. Pero hay una cosa que es muy interesante. Napoleón, cuando le dice a Fouché que ponga en funcionamiento los servicios de inteligencia, le dice claramente que hay gente a la que no puede espiar, que son a sus personas más cercanas, le dice. Nada con Ney, nada con Murat, nada con sus mariscales. Y Fouché le dice, pero son los más riesgosos, eventualmente, son los que están más cerca de usted, hay que saber lo que piensan. Y Napoleón lo que plantea es que él debía tener confianza en ellos, porque si perdía la confianza no iban a poder servir nunca más, y no le iban a ser más útiles. Es decir, que los servicios de inteligencia son absolutamente necesarios en tanto generen niveles de confianza respecto de las amenazas externas que tenemos nosotros. Nunca pueden ser utilizadas internamente en términos de espiar potenciales adversarios políticos. Esto no puede ser concebido de esta manera, ¿sí? El servicio de inteligencia tiene que estar preparado para prever amenazas, para anticipar y darnos información respecto de amenazas. Y para eso hay que formarlos a los agentes de inteligencia, que esa fue mi responsabilidad en un periodo de tiempo. Pero hay que formarlos para eso, no para otra cosa. Lo que pasa es que es tentador. Siempre será tentador que alguien te cuente, si sos sobre todo medio enfermo y querés saber, tenés muchas dudas sobre vos mismo. Siempre si uno tiene muchas dudas, quiere saber cómo piensan los demás. Si uno está confiado en sus propias fortalezas, no necesita espiar a los demás. Sabe qué es lo que tienen o qué piensan los demás de uno. Si es que hace las cosas como tiene que hacerlas. Por eso creo que, y cualquier filtración de información respecto de
agente de inteligencia es un delito. A ver, ¿por qué yo o ustedes podían citarme a mí como exdirector? Porque yo era público, ¿sí? Las 3 personas públicas en la estructura es el secretario, el subsecretario y el director de la escuela. ¿Por qué? Porque el director de la escuela de inteligencia tiene contactos con ámbitos académicos, con ámbitos universitarios, instancias de formación. De hecho, teníamos maestría y las diseñamos. Por lo tanto, no puede ser preservada su identidad. Pero incluso teníamos un edificio distinto, ¿sí? La escuela funciona en otro lugar. ¿Por qué? Porque tiene acceso público. Hay veces que se incorporaban personas de los servicios de seguridad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso tiene características diferentes en términos de funcionamiento. Pero creo que es absolutamente necesario, es imprescindible. ¿Por qué? Porque todos lo tienen. Si todos lo tienen y yo no lo tengo, el problema soy yo. Hasta ahí llego. Perfecto, perfecto, no lo vamos a comprometer. Dale. ¿Alguna otra pregunta, Chocho? Yo creo que Elías ahí está Sí. zapado, mira, ahí sacó el micrófono. Sí. Me gustaría apelar a tu calidad de peronista. Recién te reivindicabas ortodoxo y me gustaría que uses el peronómetro un ratito. Me gustaría preguntarte qué opinión tenés respecto de los 12 años de gobierno entre la gestión de Dualde, Néstor y Cristina. Me gustaría que nos digas qué es lo que vos pensás ideológicamente sobre este gobierno. Siempre se discute si es un gobierno peronista, si es un gobierno socialdemócrata, y a ver si qué sensaciones tenés vos con respecto a lo que se viene ahora, que es el 17 de octubre. Hay varios actos, varias movilizaciones, está todo en ebullición. ¿Qué tenés vos para aportar al respecto? Mira, voy a tratar de ser... podríamos charlar y ahora sí tendríamos que dar a charlar, a cenar, tomar algunos vinos después. Un par de cosas nada más. Respecto del kirchnerismo, yo tuve mis diferencias con el kirchnerismo. Las planteé de entrada, tenía rango de secretario de Estado. Motivo por el cual cuando llegó Néstor, yo tenía rango de secretario de Estado, hubo algunas perspectivas distintas que teníamos, y o se iba Néstor o me iba yo, y adivinen quién se fue. Me fui yo. Sí. Tenía diferencias muy profundas con respecto de algunas cuestiones de cómo se gestionaba. Pero eso hizo que me retirara. De hecho, me retiré de la política, porque la política ya no es más lo que yo creía que era, o lo que a mí me gustaba. Y la política cambió. Y la política cambió. Lamento decirles a ustedes que si creen que la política es otra, la política cambió. Cambió acá y cambió en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en parte la política también quedó inmersa en esta discusión que le gusta plantear a Matías en su trabajo de formación, en el modelo del Estado neoliberal. ¿Sí? Uno puede decir más, sí, no, pero de última, la política hasta ahora termina siendo funcional al modelo neoliberal del Estado, ¿o no? Y si termina siendo funcional, lo hago durar un poquito más o un poquito menos. Por eso yo no coincidí, porque no me parecía, decir, los mecanismos de conducción en donde a mí me dijeron que a la marcha, que esto no era para peronistas, había que ser transversal, que a la marcha no las podíamos meter en otro lado, que la reivindicación de los principios del peronismo habían quedado fuera perimidos, o fuera, no, yo no estaba de acuerdo. Motivo por el cual yo me retiro, porque cuando pierdo me voy, ¿no? En ese sentido soy bastante orgánicamente peronista. Y me retiro y me junto a pensar y a charlar con otros amigos peronistas con los cuales me siento cómodo. Y dejo que los otros traten de gobernar. Pero no estuve y no fue un elemento que caracterizaba mi formación y mi perspectiva de peronista más tradicional de Perón, lo que significó algunas de las visiones del kirchnerismo. Esto, aunque reivindico que, bueno, eso es, el peronismo también es amplio y explicar el peronismo no es factible, ya no se puede. Después vino el experimento neoliberal de los globitos, respecto al cual todos saben mi opinión, y ahora tenemos un nuevo gobierno
un nuevo gobierno que habrá que ver. Yo lo que creo es que el problema de este gobierno es que el presidente deberá decidirse si quiere funcionar como presidente o quiere seguir trabajando de jefe de gabinete. Todavía no sabemos de quién, del mismo. Pero yo creo que Alberto es un excelente jefe de gabinete, pero tiene que tomar decisiones de poder. Y las decisiones de poder implican costos. Y esos costos que implican las decisiones de poder significan riesgos. Y uno puede quedar bien con todo el mundo. Y acá hay que entender quién quiere hacer política y quién no. Por lo tanto, seguiré cumpliendo el ritual peronista mío y gracias a Dios de mi hija, que se ha hecho también. Es peronista, y al otro que no sabemos si es peronista, pero es terriblemente nacionalista, cosa que también me agrada, quizás porque ya no sabe si el peronismo existe. Yo como peronista soy nacionalista, no concibo un peronismo que no sea nacionalista. El 17 de octubre haremos un asado como corresponde, se pone la marcha temprano en la mañana, la marcha a la tarde y la marcha a la noche, y a lo mejor se discute de algunos de los textos clásicos, de algunos de los pensamientos clásicos que llevaban al peronismo, que hoy son historia. Y que creo que es difícil que volvamos a poder poner en funcionamiento porque creo que los tiempos modifican las formas de ver. Y creo que el peronismo hoy será, si queremos nosotros, un recuerdo, un sentimiento, y tendremos que luchar por ver si podemos recuperar alguna de sus ideas. Pero lo veo complejo, lo veo como un enorme desafío que tenemos que tratar de hacer. Hoy ser peronista supone, me parece un desafío permanente, de poder resistir a discusiones que no tenemos que dar y sí comprometernos en las discusiones que sí tenemos que dar. Pero esto me parece a mí que es cuando tendríamos que tener una columna vertebral nuestra para poder pensarnos, ¿no? Más ideológica y anclada en lo ideológico, no tan laxa, no tan amplia, no tan naif. En ese sentido soy un poco más cerrado. La política no es el ámbito académico. En el ámbito académico discutimos más. En la política hay conducción. Si no hay conducción, otro conduce. No sé si sirve Elías, pero bueno. Esas son las percepciones que tengo. Acá vino con preguntas complicadas, sería. Sí, está bien, por eso le respondo lo que puedo, nada más. Quedó un mensaje rezagado de Jorge Alberto Castelo. Dice: Perón estaba Churchill, a él cayó el Imperio Británico. Jorge Alberto Castelo, ¿qué opina? ¿Cómo? ¿Verdad que se te cortó, Cristian? ¿Perón? Decía que Perón miraba a Churchill y decía que gracias a él cayó el Imperio Británico. Esto es lo que nos escribió el amigo Jorge Alberto Castelo. Yo creo que el Imperio Británico en realidad se retrae porque es reemplazado por el Imperio, si quieren ustedes, por el modelo de imperio de los Estados Unidos. Es un reemplazo, ¿sí? Y creo que nosotros no participamos en esa caída. En esa caída participó Estados Unidos y participaron también la incapacidad que tenía ya el Imperio Británico de controlar sus dominios y que va a caer sobre todo con el proceso de descolonización que va a acelerar los Estados Unidos para disputarle los escenarios. El Imperio Británico, en realidad, si quieren ustedes, cae por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque cae económicamente, porque pierde sus colonias, porque el proceso de descolonización al cual lo obliga a Estados Unidos y lo presiona, supuso su reemplazo. Sí, y complementado a eso, podríamos decir que en el caso argentino se ve cuando Argentina se ve obligado a cambiar un poco el modelo económico a partir de la década del 30 con el ISI, cuando vemos obligado ese cambio porque Gran Bretaña cae como imperio y al caer ellos como imperio, nosotros también tenemos que irremediablemente cambiar nuestro modelo económico porque era el destino de todas nuestras exportaciones. Entonces, yo a veces creo, no sé si lo hemos tratado en clases, el modelo agroexportador tiene su vencimiento el mismo día que Gran Bretaña también cae como imperio y sostenedor de ese. Sí, y le ponen el moño en Bretton Woods cuando además al pobre Keynes lo mandan a que vaya a discutir a la sala de espera porque van a cerrar el nuevo orden económico mundial en otro contexto. Y Inglaterra ya no puede ni participar en el acuerdo de Bretton Woods, se lo cita, pero como oyente. Y es el modelo que diseña, que después terminará con
con la libra esterlina como moneda de referencia económica, se convertirá en un patrón oro, y ese patrón oro dólar, y después se convertirá en el dólar solamente, y ya será la culminación de ese modelo. Pero el Imperio Británico fue imperio en tanto la libra era la moneda, la moneda comercial por antonomasia. Cuando es reemplazada por el dólar, se termina el imperio. Y así es, y eso también yo creo que lo hemos hablado en la charla que tuvimos en vacaciones de invierno sobre el auge del neoliberalismo en el proceso de cuando el dólar se hace meramente un instrumento fiduciario, y lo vinculamos mucho con los petrodólares en el caso de... Exactamente, una de las charlas que tuvimos con Patricio creo que fue cuando se convierte ahora después el dólar como el bien de cambio, y ahora el dinero se convierte con la aparición del modelo financiero en un bien en sí mismo que tiene un precio, que es la tasa de interés. Ahí algunos sectores hacen mucha plata porque le pueden imponer el precio, ¿no? Cuando el dinero tiene precio. Con respecto a eso, ¿cómo ves el tema de las criptomonedas? Viste que ahora China aceleró el tema del yuan digital, Estados Unidos vio que la cosa podía andar y arrancaron ellos a ver cómo podía ser el diseño de un dólar digital. ¿Cómo lo ves? De eso te voy a mentir, primero porque tecnológicamente nunca terminé de entender cómo funciona. Yo no me meto en esos temas, no compro criptomonedas. Creo que son potenciales discusiones, pero no conozco el tema, Lautaro. No me animaría a plantear. Sí, lo que creo es que ahí va a haber una discusión respecto de la inserción o la aparición del yuan como nueva moneda que va a tratar de competir. Porque ese es el objetivo. Si el yuan no se convierte en moneda de comercio mundial, o por lo menos regional, la expansión china va a terminar también acotada, que todos van a tener que seguir trabajando, funcionando en un comercio que está dolarizado. Y si el comercio mundial y la economía mundial sigue dolarizada, yo creo que eso es un grave problema para China, que deberá ver cómo reacciona o cómo responde. Quizás lo que está planteando China es que sus regiones, o la región sobre la cual China quiere tener influencia, deberá ser una región que utilice el yuan como moneda de intercambio, y por lo tanto accederemos nosotros, quizás, si nos prestan yuanes es porque estamos adentro de el escenario regional que queremos o que China quiere ampliar en términos de su escenario comercial. Pero eso es vital. Y yo creo que ahí sí está el instrumento central está ahí, que es todavía lo que no sé cuál es el escenario que va a poder plantear China para reemplazar, o por lo menos para ir obteniendo una participación conjuntamente para poder competir con el dólar. Eso sí, no lo termino de ver, pero eso no quiere decir que no pueda ser, ¿sí? Si hubiéramos charlado en el año 30, nadie decía que a comerciar en libra y no en dólares, y no en libras esterlinas. Y en el año 70 nadie sabía lo que era el euro, porque no existía. Y tampoco sabemos que existía mucho más, Bueno, pero acuérdense que el yen desapareció. El yen, durante la década de los 80, el yen funcionaba era una moneda importante en el comercio internacional. Y lo charlamos también en una de las charlas con Facundo. Se tomaban, y con Patricio, había referencias del yen en la década de los 80 en términos de comercio internacional. Pero ya hoy, no. Sin dudas. Acá hay un comentario del compañero Diego Javier Aníbal que nos dice: los imperialismos laburan en conjunto hoy en nuestra región bajo la mirada de la OTAN. Yo creo que ese comentario es interesante para relacionarlo con lo que veníamos hablando de órdenes mundial, el rol de China y la nueva, vinculado a la OTAN, la nueva OTAN que está surgiendo en Asia, donde incluso está India, que es la Organización de la Cooperación para Shanghái, y creo que eso está extremadamente vinculado con lo que mencionabas vos, con la ruta de la seda, en el sentido de estructurar no solo militarmente la región y el continente asiático, sino con una fuerte pata militar, que es la Organización de la Cooperación de Shanghái. Y cómo también una influencia o un sobrepeso para la OTAN en la región. Eso creo que es interesante para charlar, porque antes también, sigo con el ámbito militar, en el caso de Asia, mencionaste la RAND Corporation y sus informes tanto en el Senado de Estados Unidos, cuando mencionan hipótesis de conflicto sobre
el rol, más que nada en los mares o el océano de Asia Oriental, y que en el último comunicado dice que ya no está tan segura o que ya descarta en una cuestión bélica que que Estados Unidos pueda ganar navalmente, o una hipótesis bélica, en el Pacífico Oriental. Ahí, a ver, ese es un tema que deberemos tratar, y quizá, a ver, dos cosas. Uno, para mí lo militar es sumamente importante cuando uno analiza la política internacional, porque es el último recurso al cual yo estoy dispuesto a llegar. Si vos no estás dispuesto a llegar, solo la amenaza supone que vos vas a modificar tu pensamiento, ¿sí? Acuérdense, el concepto de un viejo autor que vimos en el primer año, ¿no? De conflicto, ya me va a salir, tengo ese coágulo, el concepto de daño y amenaza, ¿no? Como Emilia. Vamos a trabajar el concepto de daño y amenaza. Yo, para poder amenazar, tengo que tener capacidad de daño. Si no tengo capacidad de daño, es imposible que yo amenace. Y para tener capacidad de daño, tengo que tener algún recurso de la fuerza. El uso de la fuerza, pues si no, es imposible y es inviable que yo logre triunfar en esa discusión. Ahora, el orden mundial se está modificando también. De hecho, Estados Unidos y el gobierno, la administración Trump, ha cuestionado fuertemente a la OTAN, ¿sí? De hecho, está amenazando con quitarle recursos a la OTAN y considerar casi que esa alianza es una alianza que podría ser reemplazada por una alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos con algún otro aliado. Es decir, y acá otra vez el papel que citabas vos, Matías, pero que el tema de la India, ¿cómo va a jugar la India? ¿Sí? Si la India va a jugar en un nuevo escenario internacional, también quizá aprovechando esta nueva reestructuración a la que quiere apuntar el Reino Unido, de buscar el reemplazo de sus mercados europeos por un Commonwealth, en una interacción que tiene muy agitada con Australia también, acuérdense de la vieja ASEAN, y una cadena de estructura de alianzas entre lo que sea Corea del Sur, Japón, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, eventualmente la India, y cómo van a ser esos escenarios de coalición. Pero yo creo que ahí las alianzas van a cambiar totalmente. Por eso ahí yo digo que, hablando con el compañero que preguntaba, yo creo que hay que tratar de ver el escenario internacional. Esto supone un enorme desafío. Ya nos tenemos que sacar una gran parte del elemento del pasado que nosotros conocemos. Yo creo que si queremos entender el futuro, del pasado tenemos que remontarlo mucho más atrás. ¿Sí? Esto yo trabajo, pero ustedes saben que trabajan conmigo una historia extraña en la facultad, pero es una historia que lo que buscamos son procesos históricos que nos pueden servir para entender el pasado y sobre todo para proyectarlos al futuro, pero por el proceso histórico. Pero que quizás tendríamos que irnos mucho más atrás para entender el sistema internacional, remontarnos mucho más atrás, ¿sí? Y si a lo mejor al siglo XV, XVI, XIV, al 3, yo creo que eso nos van a decir mucho más que la experiencia breve que tenemos del siglo XX. El siglo XX y el siglo XXI no tienen nada que ver. Esto es lo que decía, ¿se acuerdan? Un profesor, Horacio Collazo, un amigo mío, profesor que algunas clases da. El siglo XX se muere en la Segunda Guerra Mundial. Nace en la primera prácticamente y se muere en la segunda, ¿sí? A partir de ahí es un siglo distinto, es una antesala y por lo último termina de colapsar cuando termina con la disolución de la Unión Soviética. Ahí hay otro siglo, es el siglo XXI el que estamos viendo, que tiene características distintas. Y hay que tratar de sacarse, con todo lo que eso supone, nuestras tradiciones y nuestros gustos por ver, diría, estos problemas, estas disonancias cognitivas, diría él. Por eso creo que el peronismo es una tradición. El peronismo el peronismo histórico, el peronismo que a nosotros nos gustó, leímos, no nos va a permitir comprender lo que viene, porque no vienen más, no hay un escenario, probablemente no tengamos que entender lo que vieron de partidos políticos y que estudiaron, lo que yo estudié, no existen más. Esos modelos de sistema de partidos políticos no existen más. Creo que el único tipo interesante para analizar todavía el sistema de partidos políticos es un noruego que falleció hace mucho tiempo, en la década del 70, que es Steinrocken, porque Steinrocken decía y analizaba por qué las sociedades se fracturan y cómo los partidos políticos son resultantes de fracturas sociales. Por eso Rocan hoy es recuperado en Europa, su lectura, pero no para explicarnos cómo funcionan los partidos políticos, sino por qué se rompen las sociedades. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora sí, esa arena maquiaveliana de enormes fracturas probablemente dé lugar a cosas parecidas
a los partidos políticos. Pero tampoco creo que la democracia que nosotros conocemos siga funcionando. Va a venir otra cosa. Perfecto. Vos, Lau, te querías hacer una pregunta, si no, el otro día, ¿hay más comentarios, más preguntas? Yo el otro día leía de la revista de geopolítica italiana Limes un artículo que hablaba sobre la relación triangular India, China y Rusia, como Rusia actuaba como pivote entre China e India para evitar el estallido de un conflicto en ese lugar y dirigirlo más a lo que es la región del mar de China, y que me resulta muy interesante la triangulación que hacía la ruta de la seda china, que busca unir Pakistán, Myanmar, cómo genera tensión con la India, y el que actúa como alivianador es Rusia, que actúa como proveedor de armas de la India, y me parece que justo venía a lo que venías hablando vos sobre el corrimiento del eje hacia Asia. Sí, yo creo que es un escenario, primero que el eje se está corriendo hacia Asia, pero además creo que tenemos que volver a pensar en un escenario multipolar. O sea, ese escenario bipolar desapareció y es un escenario multipolar. No es que China va a reemplazar a los Estados Unidos ni que vamos a tener una guerra fría entre China y Estados Unidos. China va a disputar, Rusia va a disputar, India va a tratar de insertarse, el Reino Unido va a tratar de recomponerse. Sí creo que va a haber probablemente grandes perdedores en esto, en términos de los que tenían presencia, que es Europa Occidental. Sustancialmente Europa Occidental creo que va a terminar entrando en tensión, y yo creo que Alemania va a ser una unidad política que habrá que ver cómo sobrevive. Alemania habrá que ver cómo sobrevive. Un texto de una española, se llama Roca Barea, a mí me gusta mucho, tiene un texto que se llama Imperiofobia, entre uno de los trabajos, creo que algo habíamos mencionado nosotros, del tema de la deuda exterior alemana y cómo la Alemania nunca pagó esa deuda que contrajo luego de la Primera Guerra Mundial, como nunca la pagó. Y esa dice que Alemania existió durante mucho tiempo porque Estados Unidos existía y Rusia existía. Por eso, pero Alemania se ha movido tanto y siempre la han preservado entre una competencia entre Rusia y Estados Unidos, que podríamos decir que primero también era entre el Reino Unido y Rusia, ¿sí? Terminaban aceptando que Alemania existiera. Dice Roca Barea, si no, Alemania debería haber desaparecido de sus tantos suicidios colectivos que una y otra vez trata de llevar adelante. Pero y yo creo que quizás tengamos otro nuevo escenario de un suicidio colectivo alemán. ¿Sí? En algún escenario, tratar de disputar algo cuando no tiene el poder para hacerlo. Por eso digo, el escenario, el actor importante en Europa creo que es Rusia. Creo que Rusia es el actor más importante en Europa. Creo que el Reino Unido lo entendió y dijo, yo mejor me retiro, total, de última, dinamito el túnel del Canal de la Mancha. Pero creo que la política exterior rusa es muy clara respecto a Europa, ¿sí? Y el liderazgo de Putin es fundamental en esto también, ¿sí? El sostener a Bielorrusia, su conflicto con Ucrania, su mejor relación con Hungría, su estrechamiento de la relación entre idas y vueltas con Turquía. Es decir, hay un escenario que se dirige un poco, ¿no?, a ver qué pasa con el resto de Europa Occidental, que hoy ha perdido mucho protagonismo y que quizás sea el que salga más debilitado en un proceso que irremediablemente va teniendo de marginación, y que coincido con vos, Lautaro, hoy Asia, y si queremos Eurasia, pero cuando vemos Europa lo estamos tomando a Rusia y su proyecto, es el nuevo escenario, ¿no?, de la discusión. Y ahí tendrá que ver Estados Unidos si quiere entrar o no. Porque no es un terreno en el que sea fácil entrar. Un poco también por lo que decía Matías de su capacidad militar. Hoy yo creo, desde mi humilde percepción, que todavía tiene una ventaja militar importante. El tema es que tenés que tener una voluntad para usarla, a esa ventaja militar, ¿sí? Clausewitz decía que el primer elemento de la guerra es la voluntad, porque si no, uno no va al conflicto. Y suponer también que el conflicto uno gana y otro pierde, como decía Richardson Wagner, es una ingenuidad. Por eso yo creo que puede haber conflicto entre Estados Unidos y China, porque de último pensaremos cuál va a ser el contexto de la alianza o del pacto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el pacto, el acuerdo de paz? ¿Y qué nos repartimos en el acuerdo de paz? Ahí seguramente habrá problemas
porque se van a repartir a otros. Por eso yo creo que las potencias, cuando interactúan, van al conflicto solo para repartirse pedazos. Un Yalta. Algunos salen bien y otros... Un Yalta, digo. Sí, es un Yalta. ¿Cómo hacemos para repartirlo? ¿Con qué te querés quedar vos y con qué me quiero quedar yo en este escenario de conflicto? Y yo cuando vamos al conflicto, algunos dicen, bueno, puedo tratar de pactar antes y hay instancias en las cuales se trata de pactar. Se pacta y se negocia. Y esa es la alternativa. No nos vamos a eliminar, vamos a enfrentarnos. ¿Sí? Y de última, nos repartiremos a otro. Sí, y te digo que con respecto a eso, justamente acá hay un comentario, bueno, dos que iba a leer antes, pero primero el que estamos con este tema, que pregunta Guillermo Mito, dice, doctor, en estos años en que Vladimir Putin está gobernando Rusia y según sus palabras es uno de los líderes que mejor comprende el juego mundial, ¿puede comentar o describir algún movimiento estratégico que Putin haya manejado magistralmente y que le haya llamado la atención? El manejo de la cuestión ucraniana y Crimea me pareció una sutileza y una habilidad en la cual yo demuestro a qué voy a llegar y el resto va a jugar. Es un juego fantástico de truco, ¿no? Con buenas cartas, pero presionando mucho. Y lo que sigue haciendo sobre Ucrania, ¿sí? Porque su objetivo sigue siendo Ucrania. Eso fue una fantástica, o sea, arrebatarle la península de Crimea a Ucrania, ¿sí? A un aliado de la Unión Europea y sacarle Crimea, con lo que eso significa, sin que haya habido más que un derribo de un pobre avión de KLM, que no tenía nada que ver. Eso es una jugada magistral. ¿Por qué? Porque Putin demuestra que tiene capacidad de daño y está dispuesto a hacer daño. Y esto es lo que atemoriza. Porque amenaza y tiene capacidad. Lo mismo la jugada con Siria. La jugada con Siria fue fantástica. Su aparición para sostener al régimen de Bashar al-Assad cuando se suponía que había colapsado es una operación fantástica. Lo mismo que le está haciendo ahora, ¿sí? En el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, discutiendo con Turquía. Ahora sí, tenemos aliados distintos, pero yo sostengo a Armenia. Es decir, tiene una enorme capacidad para articular, porque tienen claro mucho de lo que es geopolítica, ¿no? En términos de áreas que él no va a negociar. Por eso sí tengo algunas... ¿Qué pasaría si Estados Unidos le ofreciera a Putin la Manchuria? Ahí ya no sé si estaría tan amigo de los chinos. Por ahí, Manchuria bien vale una traición, diría Vladimir Vladimirovich. No, decía justo de hecho también ahora con el Nord Stream 2 le saca recursos económicos también a Ucrania, lo está acercando de a poquito por todos. Sí, además si yo llego a Bielorrusia y tengo por Bielorrusia, ¿qué hago? De última, los gasoductos pasarán por otro lado. Claro. Y eso sí es bueno también, porque además yo tengo el control sobre una gran parte de Europa Occidental, ¿no? Francia y Alemania importan el gas de Rusia y ahora viene el invierno. Cerramos el gasoducto y hace frío en Europa, ¿no? Entonces, esos son los puntos en los cuales creo que ha sido magnífica su relación, ¿no? De muchísima habilidad, con muchísima sutileza ha conseguido, utilizando un recurso armado, pero muy quirúrgicamente, logros de los cuales uno podría decir no han encontrado nosotros. Porque hoy tiene el control de Crimea, ha establecido su nuevo gasoducto, incluso el puente para vincular la península con territorio ruso directamente. Tiene una política muy decisiva sobre Bielorrusia, más allí no cae en ninguna de las instancias de las sanciones europeas, y no tienen problema en utilizar recursos de poder. Y eso genera una decisión y genera una imagen distinta, ¿sí? Quien tiene capacidad de daño y ejerce el daño cuando amenaza es creíble. Y por lo tanto negocia. Bueno, paso a una pregunta ya en el último bloquecito, en los últimos minutos del programa que estamos. La compañía Zoe que nos dice buenas tardes, excelente charla, la verdad que sí, la verdad un placer. Cambiando un poco de tema, me gustaría saber qué piensa del futuro del sector estratégico del Atlántico Sur frente a la aparición de este nuevo orden con China como protagonista. Me parece que está buena la pregunta porque también lo hablamos obviamente con Fabián Brown, que es
un poco de lo que se especializa él, lo hablamos la semana pasada, y quizás para retomar ese tema está buena la pregunta. Yo creo que acá vuelvo al principio, dependerá qué quiere hacer Estados Unidos en términos de disputa hegemónica. Si quiere disputar el liderazgo global, discutirá el tema del Atlántico Sur, eso es indudable, y probablemente el Reino Unido será también un instrumento para la discusión del Atlántico Sur. Si Estados Unidos considera, la próxima administración americana sea la que sea, considera que no quiere entrar en un conflicto global con China porque necesita preservarse para un conflicto regional, yo creo que el tema del Atlántico Sur será un tema de discusión en términos de las aspiraciones que China tiene, sí, sobre el cono sur, entre las cuales estamos como proveedores de energía, como proveedores de recursos, de materias primas, de recursos, sobre todo en términos de alimentos, de esto estamos hablando, ¿sí? Ahora se supone que se está pensando una nueva, o la posibilidad de una construcción de una nueva central atómica por parte de China. Se ha hablado de la inversión de China, fíjense que salió en todos lados, de la construcción del ferrocarril para sacar o extraer los recursos de lo que sería Vaca Muerta. Es decir, China tiene en claro las inversiones que hay que hacer y qué es lo que quiere hacer. Obviamente algo nos van a pedir, pero algo se va a poder negociar. Si es estrictamente, cuando hablamos del Atlántico Sur, nuestra disputa por el tema Malvinas, el petróleo, y acá, insisto, dependerá estrictamente de lo que Estados Unidos decida hacer o no. Si es escenario de disputa o no. Si es en escenario de disputa, no creo que se modifique mucho. Nuestras posibilidades y nuestros márgenes de maniobra van a ser mucho más restringidos. Y si no, probablemente tendremos avances en esa discusión. Lo que no quiere decir es que esos avances sean gratis, ¿sí? Lo que no quiere decir es que esos avances sean gratis. Pero sí, insisto, que se los digo en clase, y yo aprovecho la invitación y agradezco la que me hicieron, de planteárselo todo. Hay que pensar con mucha imaginación, ¿sí? Lo que viene. Es mucho más, ¿se acuerdan cuando veíamos lo que sería backside, ¿sí? Ponernos en el futuro, pensar un escenario del futuro y mirarlo para atrás. Ya no tratar de ver cuál es el escenario solamente que puedo construir de lo que tengo, sino pensemos en una ruptura, en una crisis del orden, en un proceso de conflicto que transcurre o un retiro, y ahí los escenarios van a ser distintos, y hay que pensarlo, ¿sí? A veces tenemos más probabilidad de predecir en niveles de riesgo. Cuando hay demasiada incertidumbre, es mejor cambiar riesgo por incertidumbre. Lo peor es no hacer nada. Cristian, vos tenías algún comentario, me habías dicho, no sé si Elías también, pero vos habías mencionado antes algunas preguntas que te habían quedado. Sí, quedó. Para cerrar ya el sitio. Quedó rezagada una pregunta acá del compañero Federico Raúl Pedro Russo, que dice, bueno, respecto a esto es a lo que comentaba el doctor Estrada, de que la política cambió. El compañero acá dice, no coincido, la política no cambia, cambian sus usos por parte de algunos, al menos eso creo. Asimismo, como justicialista, agrega, no comparto que debamos seguir dentro del capitalismo. Desde mi análisis, la política neoliberal es mala, pero principalmente porque su base es capitalista. Por ende, lo mismo ocurre con la socialdemocracia. Esto opina Federico Russo. A ver, yo lo que creo es que la política neoliberal es un capitalismo financiero y no tiene nada que ver con el capitalismo productivo. No, con los jugadores. Lo mismo que podríamos hablar del capitalismo chino. China sigue siendo capitalista. Entonces depende de qué interpretamos nosotros en términos de capitalismo como generación de recursos utilizando el capital. En términos, estoy tratando de ser lo más general posible. Cuando digo respecto de la política, digo que la política cambió. Sí, la política cambió. No es más lo que era antes. No necesita alguien para ser dirigente político hoy tener una estructura de ideas. No lo necesita. Hoy la política cambió, ¿por qué? Porque los políticos, sí, y quienes tratan de hacer política muchas veces están mucho más concentrados en qué es lo que se dice de ellos en las redes sociales, qué opinan las encuestas, y un político está pensando mucho más en qué es lo que le pide la gente para hacer lo que la gente le pide, y eso no es política. La política es conducir. La política supone objetivos claros de un dirigente político y que ese dirigente político tiene la legitimidad suficiente para poder conducirnos.
hacia esos objetivos que ese dirigente político se propone. Si la política es solamente ver lo que la gente demanda y veo cómo me acomodo, no hay política. Y hoy hay muy poco debate de ideas en la política. Yo lo veo así, no lo noto. Noto que discutimos ideas de coyuntura, no hay debate teórico, no hay debate filosófico y por lo tanto no hay política. ¿Sí? Cuando Perón en el año 49 arranca con el Congreso de Filosofía, ahí él es claro, acá hay que pensar. Acá la política es primero pensar y después hacer. No es la acción. ¿Sí? Sobre todo en un contexto en el cual ya el fenómeno de la instrumentación de los recursos de la política como acción y como movilización, creo que van cayendo más en desuso. La sociedad, los individuos están cada vez más aislados, les interesa menos hacer política que estar con un teléfono celular. Sí, el teléfono celular nos ha aislado, la tecnología nos ha aislado. En este contexto de pandemia, gracias a Dios, porque si no, no podríamos ni dar clases. Pero no hay debates importantes. Las discusiones son chicanas generales, discusiones en Facebook, en Twitter, en Instagram. Decía un viejo amigo, hoy, para demostrar que la política, hay una metáfora, para demostrar que la política ha desaparecido, es que las plazas, la plaza, ¿sí? ¿Sí? Escenario urbano, siempre históricamente fue, la plaza era el escenario de encuentro. ¿Sí? En las plazas uno se encontraba. ¿Sí? En las plazas se charlaba, se discutía, se encontraba. Hoy las plazas, ¿qué son? Solamente un instrumento para cortar camino. La plaza me sirve para cortar la diagonal y llegar mucho más rápido de un punto al otro. Nadie se queda en la plaza. Y esto es una visión que hoy tenemos en lo micro. ¿Sí? No hay encuentros. Y la política sin encuentro es una política en la cual la van a ordenar los medios de comunicación, los influencers, y quién se va a tomar tiempo, salvo los que están acá, que quizás no están muy bien, para estar hace casi 2 horas hablando de política. ¿Sí? No, nadie se toma ese tiempo. ¿Quién lee los editoriales de los diarios? Nadie lee, se leen los titulares. ¿Sí? Yo siempre recuerdo que tengo amigos míos que son invitados en los medios de comunicación y con los que somos amigos hace mucho tiempo, pero siempre dicen, no, bueno, podría estar, acá en 5 minutos. En 5 minutos, ¿qué se puede decir serio en un medio de comunicación? Nada. El tema es quién quiere escuchar algo serio. Poca gente. Dame algo. Total, estoy ocupado. Ese es el punto en el cual la política se pierde. Porque yo no conduzco, porque no estoy discutiendo ideas. Yo solamente trato de convertirme en un símbolo que hace lo que la gran mayoría, que supongo que es, me dice. Por eso, no entender la política, tantos dijeron que Trump perdía. Porque la política es otra cosa. Por eso, cuando uno ve algunos escenarios, encuentra que la política en algunos países empieza a surgir. Esto que nosotros planteábamos o que damos en clase, este tan mentado concepto del populismo, hablado o pronunciado pero no interpretado, empieza a aparecer. ¿Sí? Empieza a aparecer como alternativa discursiva. Y acá, en el momento en el que cobra vigencia, como alternativa discursiva, discusión política. Claro, pues si no, no podríamos hablar de una crisis de la democracia liberal. Si no, podemos hablar sobre una crisis en el cambio de política y cómo surgen otros movimientos. Bueno, lo hemos visto en las clases, los hemos visto, tanto en nacionalismos de derecha en Europa, con fuertes nacionalismos, pero siempre marcando el rumbo de que hay una crisis en la democracia partidaria de cuadros que se han impuesto desde el neoliberalismo para acá. Porque el neoliberalismo puso en crisis a la democracia misma, la vació de legitimidad. ¿Sí? El modelo neoliberal, al generar esa enorme brecha social, la vacía de legitimidad. Porque yo no puedo aspirar a nada. ¿Sí? Me tengo que resignar a lo que tengo. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de ser ciudadano. Y la democracia funciona sobre este concepto. Acuérdense el texto de Mení, que habíamos trabajado también. Popolo ma non troppo, un texto en el cual dice, el problema es cuando el pueblo se corporiza. Y cuando el pueblo se corporiza, pide representación. Y enfrenta. Y hoy las democracias están en riesgo. Yo creo que están fuertemente cuestionadas. La democracia representativa no existe ya.
porque no existen los partidos políticos, porque no existe el debate político. ¿Sí? Hay un libro de John Keynes sobre democracia de hace 2 años, ¿no? Él habla de la democracia, las nuevas democracias monitorizadas. Cómo el debate en un sistema democrático es debate judicial. No hay política. Hoy tenemos debates judiciales. ¿Sí? Hoy tenemos jueces o denuncias contra acciones políticas. Y lo tenemos acá y lo tenemos en Madrid, ¿sí? Donde un tribunal está decidiendo si el gobierno nacional tiene facultades y autoridad sobre el gobierno municipal para decretar o no una decisión de política pública. Se terminó, ya está. Gobernarán los jueces. En eso Sartori en Homo Videns lo vio bastante antes. Bueno, ahí sí. Lo importante es el rating. Si da rating, sirve. Y el contenido no importa. En eso estamos de acuerdo. Ahí Sartori lo ve en Homo Videns, ¿no? Como dice, acá pasa, ¿sí? Por acá está pasando. Y ojo que Sartori vio el Homo Videns, pero todavía no vio las redes en su real dimensión. Que ni siquiera alguien que la maneja. Sino que ahí... Pero marca el tema de las encuestas, el tema de los discursos amplios para que no haya definiciones, para que todos se puedan identificar. Mucho de lo que vemos ahora. Sí, yo creo que ese es el problema de la política. Yo digo, no abandoné la política me abandonó a mí, o de la que yo estaba enamorado se fue con otro. Eso sí, es una discusión que la tenemos para programas futuros, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo más que nada porque atrás nuestro sigue otro programa con Casey Wonder y con Alejandro Coll, que van a hablar sobre un poco de salud en nuestra América con contenido político. Digo un comentario que justo viene para lo que decíamos, que dice: pensar en profundidad la patria, de Diego Javier Aníbal. Las organizaciones libres del pueblo deben tomar esa tarea. El concepto actual de educación se rige por los laboratorios de pedagogía del coloniaje. Creo que hay un poco de eso en lo que veníamos hablando. Repito el agradecimiento a Gerardo por venir, tomarse la molestia, estar 2 horas hablando de política internacional, de todo. Así que, bueno, si quieren decir algo los compañeros para despedirse para la próxima semana, que vamos a estar, como siempre, todos los jueves 7:30 a 9:30. Todavía nos queda confirmar invitado, nos tienen que responder, pero... Bueno. No, por mi parte, gracias. Agradecerle a los compañeros que... Bien, vale, ahí lo anotamos. Slauti, bueno, agradecerle a los compañeros, como siempre, a Marcelita, a que también estuvieron transmisión, y especialmente al doctor Estrada, que la verdad que es interesantísima la charla. Esperemos poder estar con presencia en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos por